Quisiera enmarcarme en esta mañana en Josué capítulo 1 de allí en adelante. Obviamente no les voy a leer los capítulos por razones de tiempo, pero luego usted haga el compromiso de poder leerlo en su casa, porque tiene que ver con lo que el Señor está hablando para esta casa específicamente a cada uno de nosotros. Así que estemos atentos a la instrucción de Dios, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero que usted repita conmigo en esta mañana: no hay éxito sin esfuerzo. No hay éxito sin esfuerzo. Y aun cuando nosotros hayamos, como le decía a los hermanos en el servicio anterior, aun cuando hayamos recibido una palabra de parte del Señor, eso requiere también de parte de nosotros esfuerzo y valentía. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Por eso el título de este mensaje es bien básico, bien sencillo y conocido por cada uno de nosotros: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué tal si se lo dice al que está a su lado? Yo fastidio un poquito con esto, no se moleste. Esfuérzate y sé valiente. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que para este contexto de Josué 1:9 viene previo el capítulo anterior, obviamente, después de la muerte de Moisés. Escuche bien, quien fue el hombre designado por Dios para sacar de la esclavitud de 400 años al pueblo de Israel. Ellos tuvieron 400 años siendo esclavos en Egipto. Y Dios levanta a un hombre llamado Moisés para, a través de las señales y portentos de parte de Dios, sacar a la nación de esa esclavitud. Pero fíjense, dice la palabra de Dios que Moisés murió. Moisés murió porque llega un tiempo que no solamente las personas mueren, sino que también mueren algunas cosas en nuestra vida. Pero sabes, el problema no es cuando muere algo o alguien, sino la actitud que nosotros tenemos de ahí en adelante con lo que está sucediendo. Por eso el Señor le dice a Josué, por favor, no se me distraiga. Yo sé que quizás como no tenemos la escuela de niños hoy, hay un poco de distracción, pero no se desenfoque. Entonces el Señor le dice a Josué, después que Moisés muere, porque ellos estaban en el tiempo del luto, estaban en el tiempo de la aflicción, en esos 30 días que según la ley ellos podían llorar. Y sabes, el problema no es el llanto, porque el llanto es legítimo. Cuando nosotros tenemos una pérdida, cuando alguien parte o quizás cuando las cosas no salen como nosotros las hemos pautado. El problema es cuando el llanto se prolonga. Por lo tanto, el Señor le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Repita conmigo: levántate. Es la palabra que el Señor trae a cada uno de nosotros. Levántate. Porque quizás algunos de ustedes, muchos de ustedes, han estado inmersos en una situación, en una condición por mucho tiempo. Y se han quedado en el tiempo del llanto más de lo debido. Y sabemos que cuando nos quedamos por mucho tiempo en ese momento del llanto, puede volverse en depresión, en frustración. Pero el Señor le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Eso lo podemos leer en Josué 1:2. Fíjense algo, hay cosas que nos corresponden hacer a cada uno de nosotros, que más nadie puede hacer por usted. Y cuando Dios nos da una asignación, eso no solamente tiene que ver con nosotros, sino con las personas que están a nuestro alrededor. Por eso vemos muchas veces que cuando nosotros dejamos de hacer algo que nos corresponde hacer, estamos deteniendo a otros. Porque hay otros que están dependiendo de que nosotros nos levantemos. Hay otros que están esperando que nosotros nos levantemos. Ahora, con estas palabras, Dios no solamente estaba abriendo un capítulo nuevo para la vida de Josué, porque de ahí en adelante él era el sucesor de Moisés, el hombre que ahora iba a ser líder ante toda esta nación, el hombre que tenía la responsabilidad de poder recibir las estrategias y los diseños de Dios que garantizaban el éxito de la conquista para la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos venían de 40 años de dar vueltas en el desierto. Y ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Pero quiero hacer un paréntesis aquí.
Escuche bien. Y quiero que vaya recordando cada una de estas palabras que específicamente Dios me daba en medio de este mensaje. Estar cerca no es entrar. Dígalo conmigo. Estar cerca no es entrar. Porque ¿sabes qué? Moisés subió al monte Nebo antes de entrar a la tierra. Sucedió algo allí, el Señor le dijo: Moisés, no vas a poder entrar a la tierra. Por lo tanto, la verás, pero no entrarás. Qué triste es eso. Un hombre que había pasado 40 años lidiando con un pueblo, que no era nada fácil, porque era un pueblo terco, desobediente. Le sacó hasta las canas que no tenía. Pero estaba allí, en la cima del monte Nebo, con Dios, y Dios diciéndole: Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Él la vio de lejos, pero no entró. No es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No es lo que Dios quiere, que nosotros solamente nos quedemos contemplando algo que es para nosotros sin recibirlo. Por eso les decía al inicio, hay muchos que están cerca, pero el hecho de que estés cerca no quiere decir que ya llegaste. No nos podemos confiar, ¿verdad? Entonces, con estas palabras, Dios le estaba diciendo o abriendo un nuevo capítulo en la vida de Josué. Y no solamente en la vida de él, sino en la vida de todo el pueblo. Josué había servido 40 años a Moisés. Perdone si meto aquí a Moisés en el arca, que a veces uno en esta cuestión de los nombres y las cosas, ¿verdad? Uno se confunde. Usted sabe que estoy hablando de Josué, por si acaso. Entonces usted puede ver que Josué había servido a Moisés fielmente durante 40 años, que no habían sido fáciles. ¿Por qué? Porque no solamente era en el contexto del desierto, un lugar inhóspito, un lugar difícil, ¿sabes?, para vivir, sino que estaba rodeado de gente soberbia. Personas duras de servir, como dice la palabra de Dios. Personas que a la vuelta siempre hablaban y se quejaban contra Dios. Él había aprendido de Moisés a valorar la presencia de Dios también. Y cuando nosotros vemos en este contexto, si usted ha leído los pasajes anteriores, puede notar que solamente 2 de la generación de Moisés y Caleb entraron a la tierra. ¿Y quiénes fueron? Josué y Caleb. Los demás murieron en el desierto. Solamente ellos 2 pudieron entrar a la tierra prometida, lo que Dios les había prometido de antemano. Entonces, Josué tenía unas características bien particulares que es necesario que nosotros también resaltemos en nuestra vida. Primero, había sido un servidor fiel durante 40 años a Moisés. ¿Sabe? Su servicio no había estado condicionado, como muchas veces está condicionado nuestro servicio hacia Dios. Está condicionado nuestro servicio a los demás. Si las circunstancias me favorecen, si no tengo problemas económicos, si no tengo problemas en mi salud o en mi casa, yo puedo servir a Dios. Pero cuando tenemos situaciones que apremian o aprietan, pareciera que no hay lugar para nosotros ofrecer un servicio a Dios. Josué había aprendido a dar un servicio puro, no solamente a Dios, sino a aquel hombre que era su mentor, que era su líder. A través de Moisés, él había aprendido también a valorar la presencia de Dios. Es por eso que usted puede ver que de esos 2, ¿sabe?, que lograron solamente entrar en la tierra, no fue elegido Caleb, que también era un hombre valiente, sino Josué. Pero ¿por qué fue elegido Josué y no Caleb? Dice en Éxodo 33:11, escuche bien. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, cuando Moisés estaba vivo. E iba a presentarse delante de la presencia de Dios. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y escuche bien, y él volvía al campamento. Está hablando de Moisés. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Allí está el secreto. Por eso yo le decía a los hermanos,
Muchas personas creen que Dios tiene favorito. No, Dios tiene favorito porque bendice a este, bendice al otro. El otro tiene lo que yo quiero tener. ¿Qué hago para tenerlo? Dios no tiene favorito, pero sí tiene íntimos. Y a los íntimos Él le va a revelar sus estrategias, sus secretos y lo que Él tiene destinado para su vida. Yo no sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo. Allí vemos la diferencia. Quizás Caleb era un estratega y también tenía reverencia por el nombre de Dios. Era un hombre aguerrido, pero sabe, Josué aprendió a valorar la presencia de Dios. Él aprendió que sin la presencia de Dios ellos no podían conquistar nada. Él entendió que sin la presencia de Dios ellos no podían pasar ningún límite para conquistar, que Dios era todo para ellos. Él lo entendió fielmente. Por eso podemos ver que él fue elegido como el sucesor de Moisés. Él había sido testigo de todas las manifestaciones poderosas que Dios había hecho, no solamente cuando salieron de Egipto, sino cuando estaban en Egipto. Como el Señor fue levantado con todo su poder y dio honra a su pueblo aun cuando ellos estaban esclavos. Él vio cómo Dios se manifestó y también fue, como les decía, uno de los hombres que pudo mantenerse en medio de su generación, uno que tenía la promesa de Dios. Y quiero hacer aquí un paréntesis también, porque sabes, no solamente Josué y Caleb, que fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, tenían, valga la repetición, una promesa de parte de Dios. Todos, incluyendo aquellos que sus cuerpos quedaron enterrados en el desierto, que no vieron el cumplimiento de la promesa, que no pasaron el río Jordán para poseer. Ellos también tenían una promesa sobre ellos. Pero vemos que todos los demás de su generación murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios constantemente. Si hay un pecado que molesta muchísimo a Dios, por decirlo de alguna manera, es el pecado de la queja. Porque la queja siempre nos va a llevar a la murmuración y la murmuración a la rebelión. Y vemos que esta gente constantemente, ellos se rebelaban contra Dios, aun cuando tenían una promesa. ¿Sabe? Sus cuerpos quedaron enterrados en el desierto. Ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar eso? Y es importante que cada uno de nosotros entendamos, y creo que es parte también neurálgica de este mensaje, que nosotros podemos ver allí, que aunque tengamos el peso de una palabra sobre nosotros, escuche bien, que aunque tengamos el peso de una promesa sobre nuestra vida, eso no nos garantiza que se cumpla. Aún cuando Dios lo ha dicho, quiero que entienda eso, porque estamos responsabilizando a Dios de muchas cosas. Dios ha dado sus promesas y Él no miente. ¿Cuántos lo creen? Él no miente. Y cuando Él dice que Él quiere bendecir a alguien es porque realmente lo quiere hacer. Gloria al nombre del Señor. Pero entienda usted y yo algo. Siempre las promesas de Dios van a estar condicionadas a nuestra obediencia a su palabra y a su voluntad. Ese es el punto. Y allí creo que es donde la mayoría de nosotros fallamos. Porque queremos las promesas de Dios y las declaramos. Y sabes, no está mal, pero a veces nos volvemos expertos en solamente declarar. En solamente declarar lo que Dios ha dicho. Lo bueno, lo que nos corresponde, lo que queremos para el presente, para el futuro. Pero muchas veces olvidamos que esas promesas están condicionadas. ¿Y cuál es el marco de esa condición? La obediencia hacia Dios y hacia su palabra. ¿Sabes? Volviendo aquí al hecho de Moisés. Ellos habían llorado a Moisés aproximadamente 30 días. Y en ese tiempo ellos estaban detenidos. ¿Sabes por qué? Porque estaban en el tiempo de duelo. Estaban en el tiempo del llanto. Yo no sé si a usted le ha pasado
que alguna situación que llega a su vida lo deja guardado un tiempo. A mí me ha pasado unas 3 veces. Y por más que usted diga quiero salir y quiero hacer algunas cosas y quiero hacer lo que habitualmente hacía, esa circunstancia no permite que usted pueda hacer que aquello normalmente hacía. No sé si le ha pasado. Bien sea una enfermedad, bien sea una situación en la familia, bien sea un proceso, un desierto, como usted lo quiera llamar en su vida. Allí estaban ellos detenidos esos 30 días. Pero el Señor le deja ver a Moisés que era tiempo de avanzar. El Señor sabe que has estado consumida o consumido por el dolor. El Señor sabe lo que tú has estado pasando, lo que te ha estado afectando. Pero el Señor te dice, sabe, es hora de avanzar. No dejes que el llanto te consuma. No dejes que el llanto te detenga. ¿Por qué? Porque aún en medio de llorar y del llanto, nosotros podemos seguir avanzando. Yo no sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. Porque es legítimo. Hay un tiempo para llorar lo perdido, ¿sí o no? Hay un tiempo donde lloramos lo perdido. Hay un tiempo, y no se trata solamente de personas. Porque hay algunas cosas que perdemos y tú sabes cuáles son. Hay algunas cosas que lloramos. ¿Por qué? Porque han llegado a su fin. Y por más que le digamos, Señor, que el poder de la resurrección venga, no van a resucitar jamás. ¿Sabes por qué caducaron? Porque era hasta allí. Porque aquello que muere, que tú piensas que es el fin, es el paso a lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Amén. Y yo le decía a los hermanos, lo que perdiste quizás puede ser el fin de algo. Y tú sabes lo que has perdido. Lo que ya no está puede ser el fin de algo, pero no es el fin tuyo. Y tenemos que aprender a separar una cosa del otro. ¿Por qué? Porque a veces consideramos que cuando perdemos algo, que cuando algo no está, es nuestro fin. Y pensamos que la vida ya no sigue, que ya no tiene propósito, que ya no tiene sentido. Fue el fin de algo, pero no tu fin. Dale gloria al Señor. El fin de algo inicia cosas nuevas. Amén. Siento la presencia de Dios poderosa en este lugar. Amén. Cuando algo llega a su fin, es el inicio de otras cosas. Así que aprendamos a celebrar. No lo veo, Señor, por ninguna parte. No lo veo. Eso es la fe. Es creer lo que Dios está diciendo aun cuando no lo vea ni lo siente. Pero aquel que prometió, ciertamente Él cumplirá. Aleluya. Ahora, cuando el Señor le estaba recordando a Josué que Moisés había muerto, no era porque a Josué se le había olvidado. Ellos estaban en el tiempo del lloro. Estaban en el tiempo del dolor. Aquel hombre que fue su mentor por tiempo. Aquel hombre que era tan paciente, ¿sabe? Que pasaba por alto, que le decía, Señor, no los consumas, consúmeme a mí. Aquel hombre que abogaba por ellos delante del Señor ya no estaba. Pero el Señor le estaba recordando, así como nos está recordando a cada uno de nosotros. Lo que tú pensabas que iba a resucitar ya murió. Ya no está. Ya no lo añores más. Porque no va a regresar. Porque Dios tiene cosas nuevas, mayores y mejores para tu vida. Señor, pero lo que estaba era lo que me agradaba, lo que me gustaba. Nunca lo que nosotros tengamos superará a lo que Dios puede dar en nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando Dios le estaba recordando que Moisés había muerto, ¿sabe? Lo hacía con la intención de que él entendiera que empezaba una nueva etapa en su vida. Y escuche bien, por eso hay gente o personas que ya no están contigo. Porque no corresponden a lo que Dios va a hacer en este tiempo. Y a veces es fuerte. Hay cosas que el Señor le dijo hasta aquí, que quizás te bendijeron un tiempo, que fueron buenas un tiempo, pero el Señor te dijo hasta aquí, porque viene una nueva etapa en tu vida. Y es importante que nosotros lo entendamos. Pero sabes, con la nueva etapa también vienen las distintas maneras de hacer las cosas. Es importante, porque sabes, a veces queremos meter lo cuadrado en lo redondo y eso no funciona.
Por eso necesitamos la instrucción de Dios para lo que estamos viviendo. Necesitamos la dirección de Dios, ¿sabes? Porque cuando llega una nueva etapa, un nuevo tiempo, también llegan diferentes instrucciones, diferentes formas de hacerlo. Por eso Josué, él necesitaba, como tú y yo necesitamos, estar atentos a la instrucción de Dios y también aprender quizás de algunos errores. Errores que hayamos cometido o errores que otros hayan cometido. Porque aún Moisés, él iba a aprender, Josué, de los errores de Moisés. Y como siempre decimos, ¿verdad? Aquel que es sabio aprende de los errores de otros. El inteligente de los suyos. ¿Es usted sabio o inteligente? Sabios, ¿verdad? Dele la gloria a Dios. Vamos a aprender de los errores de otros. Porque creo que los errores que tienen otros no son para nosotros criticarlos. ¿Sí o no? Sino para no repetirlos. Porque si los criticamos, terminamos entonces repitiéndolos. Pero ese es otro cuento, como dice. Ahora, Josué entendía el valor de la instrucción de Dios. Por eso, sabes, él cultivó esa relación con Dios. Porque cuando nosotros, de alguna manera, descuidamos nuestra relación con Dios, sin darnos cuenta, vamos perdiendo algunas cosas en nuestra vida. ¿Sí o no? Dígame. Vamos perdiendo algunas cosas en nuestra vida de manera progresiva y pareciera que no lo notamos porque es tan progresivo que no lo notamos. Y una de las cosas que muchas veces perdemos es la instrucción de Dios, es el consejo de Dios. Y nos damos cuenta muchas veces, en algunos casos, cuando vemos la devastación a nuestro alrededor. Dios es un Dios que no solamente quiere darnos una instrucción para el 2023, sino para todos los años que vienen. Y sabe, Josué entendía el valor de la instrucción de Dios, porque él sabía, escuche bien, que si él no tenía la instrucción de Dios, eso iba a poner en peligro la conquista. Si usted y yo no tenemos una instrucción del Señor para este tiempo y los tiempos venideros, eso quizás pondrá en peligro lo que nosotros debemos hacer, lo que debemos conquistar y aún lo que el Señor nos dará. Porque usted y yo sabemos que hay cosas que son dadas, ¿verdad? Hay cosas que son dadas, pero hay cosas que son conquistadas. Aquello que es dado viene exclusivamente de parte de Dios, como el maná que traía el Señor. Todos los días ellos encontraban el maná y comían. Dios les daba agua de la roca. Dios vencía a los enemigos por ellos. Porque el desierto no es para matarte, es el tiempo de la preparación. Pero tú y yo somos los que decidimos si nuestros cuerpos quedan enterrados o pasamos el Jordán. ¿Sí me entiende, iglesia? Y hay cosas que son conquistadas. Porque cuando usted ve la palabra de Dios, Dios los había formado a ellos en el desierto. El desierto es el tiempo de la formación. No es el tiempo para quejarnos. Es el tiempo para depender de Dios. Es el tiempo para echar raíces profundas como la palmera para que el viento no nos parta. ¿Sabe? Es el tiempo de recibir la instrucción de Dios, porque aún en medio del desierto el Señor nos quita a las personas a nuestro alrededor. Ni aún te llaman. Y a veces tú te quejas y dices, nadie me llama, nadie me visita, nadie esto. ¿Por qué? Porque Dios lo ha permitido, porque quiere en el desierto que tú dependas exclusivamente de Él. Te está preparando para la conquista. Y nadie, escuche bien, nadie que va a la conquista, puede ir si no ha cambiado su mentalidad. Nadie. Entonces, para nosotros trascender, debemos cambiar de mentalidad. Debemos cambiar actitudes en cuanto a muchas cosas. Y usted ve que Josué valoraba lo que era la instrucción de Dios. Por eso buscaba la presencia de Dios. A veces queremos la instrucción de Dios, pero no queremos pasar tiempo en su presencia. Pareciera que pasar más tiempo viendo series, viendo lo que le pasan a otras personas que ni siquiera usted conoce ni saben que usted existe. Viendo horas y horas, durmiendo más de lo normal y haciendo la siesta en la tarde de 4 horas, como le decía a los hermanos. Queremos escuchar la voz de Dios. No, vamos a escuchar la voz de la carne, del alma. Eso es lo que vamos a escuchar. Entonces Josué valoraba lo que era la presencia de Dios. Y sabes, él vio que lamentablemente Moisés, su mentor, su tutor,
su líder, experimentó con creces las consecuencias de haber cambiado la instrucción de Dios. Dios le había dado una instrucción. Hazlo de esta manera, lea para que usted vea. No le voy a decir dónde, para que usted lo lea. Todo el Pentateuco, escrito por Moisés. Entonces fíjense, él había visto las consecuencias que tuvo Moisés en su vida por haber cambiado la instrucción de Dios, movido por su estado temperamental, movido por sus emociones. Por eso el Señor le dijo: Moisés, escuche bien, si no estás dispuesto a hacer las cosas como yo te las diga, entonces no me sirves. No es que no sirva como persona, ojo, sino para mis planes. Y por eso Dios no hace cosas mayores con nosotros, porque queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos vivir según nuestras propias leyes, o queremos que Dios las cambie para satisfacernos. Sepa usted algo y entienda: Dios jamás va a cambiar un ápice de su palabra. Nunca va a cambiar un principio para complacernos a nosotros. Así nos ame entrañablemente, como lo ha demostrado dándonos a su Hijo Jesús. No lo va a hacer. Y eso le costó a Moisés, ¿sabe? Que no pudo entrar a la tierra prometida. La vio de lejos, pero no entró. Por eso te decía, estar cerca no significa estar dentro. Ahora, cuando nosotros perdemos algo o algo llega a su fin, eso marca un nuevo tiempo en nuestras vidas. Por eso te decía, no está acabando contigo, está acabando con lo viejo, para que pueda establecerse lo nuevo, lo que viene de parte del Señor, que muchas veces al principio no lo entendemos, pero a medida que vamos caminando en fe, ¿verdad? Y tomando lo que el Señor dice, aun cuando no entendamos mucho o choque con lo que nosotros decimos, empezamos a ver más claramente hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y con ese nuevo tiempo, mis hermanos, vienen cosas nuevas. Amén. Marca eso un nuevo capítulo en nuestras vidas. Y es lo que Dios quiere hacer. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero Él hace cosas nuevas todos los días. ¿Cuántas veces Él abrió el mar rojo? ¿Cuándo más ha dado maná a las personas? ¿Cuándo más? Él tiene muchas formas de manifestarse. Y Él se manifiesta en aquellos que le provocan. Dale la gloria a Dios. Amén. Si sientes que la vida se te volteó como una media, Dios va a establecer cosas nuevas en tu vida. Amén, créelo, créelo. Créelo que Dios va a hacer contigo en este tiempo. Pero sabes, para nosotros poder asumir el cambio, escuche bien, debemos cambiar nosotros primero. Como les decía. ¿Por qué los otros no entraron? Porque se resistieron a cambiar. Ellos estaban anhelando las cebollas de Egipto. Eran esclavos, pero comíamos. Así dicen muchas personas. Ay, antes como que era mejor. No, no era mejor. Antes estabas expuesto al infierno, a la condenación. Satanás hacía con tu vida lo que quería. ¿Sabes? Estábamos tú y yo muertos en delitos y pecados. No me vengas a decir que era una vida mejor. La vida mejor la tenemos ahora. Que no tenemos lo que quisiéramos tener, pero tenemos lo suficiente y aún lo que el Señor quiere añadir a nuestras vidas. Amén. Amén. Diga amén para que lo crea. Pero si nuestra mente no es renovada, nosotros estaremos resistiendo a lo nuevo o añorando lo que ya pasó, Señor, porque yo lo hice así durante toda mi vida. Señor, es la manera como yo me ganaba la vida, es la manera como yo me relacionaba, es la manera que yo hacía las cosas. O estaremos añorando cosas que ya no son ni serán. Porque como les dije al inicio, hay cosas que Dios resucita, ¿sí o no? Yo he visto matrimonios resucitados, ¿sí o no? Vidas resucitadas que estaban allí en el hoyo, en el fango, y el Señor les dio vida nueva, nos dio vida nueva. Hemos visto el poder de la resurrección del Señor. Personas con enfermedades terminales y el Señor los ha curado. Pero también vemos que hay cosas que no van a resucitar jamás. Porque ya no corresponden a los planes del Señor. Y escuche bien, lo que no está dentro de la voluntad de Dios, ni los planes de Dios, Él no tiene por qué bendecirlo. Él no tiene por qué respaldarlo. Ahora,
si nosotros no entendemos que debemos cambiar, nos veremos resistiendo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso les decía, la muerte de algo no significa tu fin. Que hayas perdido algo en tu vida no significa que tengas que perder todo de ahora en adelante, sino que viene el surgimiento, según Dios, de lo nuevo, de lo que Él tiene para su vida. Eso debe producirnos en nosotros expectación. Sabes, cuando las personas iban a conquistar, ellos nunca habían ido a ese lugar. La mayoría, solamente los que sirvieron de espías. Ellos no sabían literalmente cómo era el lugar, pero ellos estaban descansados en la palabra de una promesa que no venía de cualquier persona, sino que venía de parte de Dios. Y eso les permitió a ellos tomar valor, tomar coraje. Porque sabes, no solamente en estos tiempos, sino en los venideros, necesitamos coraje. Necesitamos valor, necesitamos levantarnos para poder asumir el reto de lo que vendrá y de lo que Dios quiere establecer en nuestras vidas. Porque si tú te detienes, otros se detendrán. Si tú no avanzas, otros no avanzan. Por eso el Señor te dice hoy, levántate. Amén, dale la gloria a Dios. Debemos renovar nuestra mente. ¿Sabes una de las particularidades de las personas que salieron de Egipto? Ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Y ese es el problema. Que a veces salimos de una forma, salimos de un lugar, salimos de una relación aún, que quizás no fue la mejor, que fue muy tóxica, que fue tanto que podemos, ¿verdad? De un lugar, pero eso no sale de nuestras vidas. ¿Sabes? Josué había sido procesado en el desierto. Y no solamente él salió de Egipto, sino que Egipto salió de él. Por eso dice la palabra de Dios que él tenía un espíritu diferente. Y cuando alguien tiene un espíritu diferente, no está añorando lo que dejó ni lo que ya no es, sino que avanza a lo que Dios está determinando para este tiempo. Eso es tener un espíritu diferente. Y el Señor me daba una palabra y me decía, dile a muchos de mis hijos que este es el final del desierto para muchos. Es el final de tu desierto. Ya tu desierto está por concluir. Estás paso al Jordán. Amén. Dale la gloria a Dios. Pero debemos ser fieles, mis hermanos, aún en el desierto. El desierto es la transición, lo que está cambiando nuestra mentalidad. Y por eso Dios, hay desiertos donde nosotros mismos nos metemos, donde nosotros somos, pues nos metemos en problemas. No invente. Alégrese con la mujer de su juventud. Ese es el Toronto que ella tiene. Eran cuadros, pero ya se volvieron en Toronto. Deje quieto lo que está quieto. No responda y dice, hola. Las mujeres saben a qué me refiero. Sea fiel en el desierto. Ay, pastora, pero eso es un desierto. Si usted es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá el Señor. No que le va a cambiar el hombre a la mujer, no. Sino que va a cambiar el hombre a la mujer, el corazón. Pero fíjense algo. Josué fue fiel a Moisés en el desierto. Nunca Josué ni Caleb se unió a los murmuradores. Nunca, usted puede ver los registros bíblicos, se unió a los que se quejaban. Aquellos que hacían una pataleta, me devuelvo para Egipto, me devuelvo para Egipto. No, nunca se unió a ellos. En todo tiempo, en todo momento, creyó en el liderazgo de Moisés. Hasta lo último. Por eso, Dios vio en él algo. ¿Y sabes lo que vio? Fidelidad. Por eso él fue recompensado. Y cuando usted y yo somos fieles al Señor, cuando usted y yo somos fieles al Señor, somos recompensados con sus promesas. Por eso él vio la promesa cumplida. Él entró a la tierra prometida. Y esa es la diferencia, mis hermanos. Diga conmigo, estar cerca no es estar dentro. No nos olvidemos de eso. Ciertamente los cambios generan incertidumbre. Y sé que muchos de ustedes quizás tendrán preguntas. Señor, ¿qué voy a hacer en este tiempo? Ya lo que hacía no me está funcionando. La cosa está ruda.
qué esto, qué lo otro? Porque a veces hay personas que no le preocupa tanto, aunque es casi el común, el aspecto económico. Pero tienen tantos problemas complejos que quisieran tener problemas económicos. Como hay gente que tiene tantos problemas que quisiera tener nuestros problemas. Y nosotros vivimos quejándonos muchas veces. Pero ¿sabes? Él no se unió a los que murmuraban, a los que quejaban, se quejaban. Por eso Él entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu diferente. Y solamente los que tienen un espíritu diferente tienen un espíritu de conquista. Porque como te dije, hay cosas que son dadas, el maná, el agua, pero hay cosas que son conquistadas. Y hay cosas que tú y yo tenemos que conquistar, que Dios no lo va a hacer por nosotros. Él ha prometido su presencia. Yo iré contigo. Yo haré frente a tus enemigos. Mi presencia irá contigo, te dará reposo. Yo renovaré tus fuerzas. Yo te proveeré esto que el otro. Pero la conquista, ¿sabe? Es de nosotros. Somos nosotros los que debemos conquistar. Y aquel que es conquistador no se une con los que murmuran y se quejan, sino los que dicen, aunque yo no veo, yo sé que prosigo aquello que Dios ha determinado en mi vida. La mente del conquistador es aquel que sigue avanzando mientras otros claudican. La mente del conquistador es aquel que sigue confiando en lo que Dios ha dicho aun cuando no vea nada. La mente del conquistador y la actitud del conquistador es aquel que está enfocado y no permite que aún sus estados emocionales lo desenfoquen, porque él sabe lo que quiere, y el que sabe lo que quiere sabe para dónde va. ¿Sí me dice? ¿Sí me entiendes? Entonces es necesario que usted y yo, porque tú y yo tenemos muchas cosas que conquistar en nuestra familia, ¿sí o no? Tenemos cosas que conquistar, montes financieros que conquistar. Tenemos muchas cosas que conquistar en nuestra vida. Aún los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, que van acorde con las destrezas, los dones, los talentos que el Señor te ha dado. Y sabes, Dios nos ha diseñado para la conquista. A cada uno de nosotros, se vea usted o no como un conquistador, usted y yo estamos diseñados para la conquista. Y lo podemos ver. Josué salió con mente de esclavo, pero entró a la tierra con mente de conquistador. Amén. Esos son los nuevos tiempos que nosotros debemos, con la mentalidad que debemos tener. Ellos habían pasado 40 años dando vueltas en el desierto. Era el lugar conocido para ellos. No sé, para algunos, el lugar del dolor, de la frustración. Pastor, usted no sabe cuántos años llevo en esta situación. Lo que estoy viviendo vez tras vez. No dejes que Egipto se instale en tu vida. ¿Sabes? Tú puedes estar en un desierto, pero saca Egipto de tu vida. Y Egipto representa dolor, representa aflicción. ¿Y sabes lo que deja ver el Señor en su palabra? Que aún en el desierto nosotros podemos hacer fiesta. Aún en el desierto. Aún en el desierto vemos lo que es la fidelidad de Dios. Aún cuando tu situación conyugal, tu situación con tus hijos, tu situación económica no se haya resuelto, tú puedes tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. No tendrás lo que quieres ahora, pero no te ha faltado nada ni te va a faltar. Amén. Repita conmigo, hay cosas dadas, pero hay cosas conquistadas. Las cosas dadas son buenas, pero siempre son limitadas. ¿Sabes por qué? Son por un tiempo. Porque el Señor no cría muchachos malcriados, ¿no? Sino que Él nos ha preparado para conquistar. Y hay momentos donde Él nos provee, usted sabe. ¿Sabe? Pero hay momentos donde Él dice, ya el desierto pasó. Es el tiempo de la conquista. Y quiero entrar en la última etapa de este mensaje. Porque allí en el versículo 2 de Josué 1, escuche bien, lo primero que Dios le dice a Josué, y vamos a empezar en esta primicia este domingo con esa palabra, y la palabra es levántate. Dígale al que está a su lado, levántate. Vamos, levántate. Es hora de pasar el Jordán. El Jordán significa un nuevo tiempo, con nuevas cosas, diferentes formas de hacerlo. Después del Jordán viene la expansión. ¿Por qué? Porque aprendemos a conquistar. Esos son los beneficios de ser un conquistador. El Señor te dice, ya lloraste. Ya lloraste. El Señor te dice, es hora de avanzar. Amén. Escuche bien.
Levántate, porque es hora de avanzar. Otros, como te lo decía, están esperando por ti. Yo puedo ver a veces muchas vidas consumidas por el dolor. Ese dolor que se queda, que se convierte en depresión, en una tristeza tan profunda que prepara un hoyo de la desesperación en las vidas. Y sabes, pareciera que no les importa nada. Pareciera que no le importa hijos, ya no le importan sueños, ya no le importa hacer nada para lo cual el Señor, sabes, les estableció. Porque pareciera que la vida ha perdido sentido, porque a veces no sabemos diferenciar entre lo que perdemos y pensamos que lo que se acabó también es el final de nosotros. Entonces, ¿qué te dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? Quizás tú has estado detenido o detenida. Y si tú te detienes, otros se detienen. Si tú no avanzas, otros dejarán de hacerlo. Otros están esperando por ti. ¿Sí me entiendes? Entonces recordemos esto. Por eso el Señor te dice, levántate. Y levantarse, ¿qué es? Ponerse de pie después de una pausa. ¿Y cuál quizás ha sido la pausa para muchos? Una enfermedad. Quizás la pausa para muchos ha sido el dolor. Quizás la pausa para muchos ha sido una ofensa, una traición, no sé, tantas cosas que nosotros podemos. Un estado que te ha estado afectando. Eso puede ser una pausa en nuestra vida. Pero el Señor te dice, es hora de levantarte. Es hora de levantarte. No veas el que quizás no se ha levantado. Levántate tú, porque quizás otros están esperando por ti. Amén. Levantarse es entrar en estado de movimiento nuevamente y ser fortalecidos en las fuerzas del Señor. Volvemos al punto, el origen de todas las cosas. Todo comienza con Dios y siempre va a terminar con Él. Usted y yo hemos vivido el peso de la vida sin Dios. Qué difícil es llevar nuestra vida sin Dios. Tratar de resolver nuestros problemas sin Dios pesa mucho y a veces, lejos de ganar, perdemos muchas cosas. Pero por eso el Señor nos está diciendo, levántate. ¿Pero de dónde vienen nuestras fuerzas para levantarnos? De lo que Dios ha prometido. ¿De dónde venían las fuerzas de Josué? Ya no estaba su líder, ya no estaba su mentor. Dios lo estaba levantando para algo nuevo en su vida. Pero cuando Dios trae lo nuevo, también trae la capacitación. Trae todo lo que viene de parte de Él, de dónde venía la fuerza de Él. Dice en su palabra que Él le dice, yo les he entregado todo, así como lo dije a Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Mis planes no han cambiado. Se te pudo haber cambiado la ruta, pero no el propósito. Quizás cambiaste, ¿sabes? Cambiaste de vía porque tomaste algunas decisiones que no eran las más correctas. Pero, ¿sabes? El propósito sigue intacto. Dale gloria a Dios. Es lo que Dios provee para cada uno de nosotros. Y el Señor te dice, así como le dijo a Moisés, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así que deja de tener miedo por el santero, el que te echa la brujería. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Eso lo entendía Josué. Es la promesa para cada uno de nosotros. De allí venían las fuerzas de Él. El Señor no me va a dejar. El Señor no me va a abandonar. Es tan así que puedo pasar por las aguas profundas, pero el Señor ha dicho que no me voy a ahogar. Puedo pasar por las llamas más calientes y aún el horno calentado 7 veces, pero el Señor ha dicho que no me voy a quemar, porque el desierto no es para acabar conmigo ni consumirme, sino para fortalecerme, para volverme un conquistador, para volverme una conquistadora. Aleluya. Luego el Señor le dice y le agrega, escuche bien, a ese levántate el Señor le agrega, esfuérzate. Dígale al que está a su lado, debes esforzarte. No solamente levantarse, no se trata solamente de levantarnos, es el paso inicial, es lo primero. Pero el Señor sigue diciendo, esfuérzate, y luego le dice, y sé valiente.
Le dice a Josué, y sé valiente porque tú eres elegido para repartir la tierra. Tú y yo tenemos que levantarnos, esforzarnos y ser valientes, porque tú eres el elegido y la elegida para traer la bendición a tu familia. Para pasar a tu familia, ¿sabes? De esas crónicas de miseria, de esas crónicas de desidia, para pasar la bendición, romper toda maldición generacional y para que se establezca la bendición de Dios, no solamente en tu vida, sino en toda una generación. Por eso necesitamos levantarnos. No podemos darle a nuestra familia al enemigo, dejárselo. Debemos esforzarnos por ir por nuestros sueños, por lo que el Señor ha dado. No importa si otros no creen en ti, como se burlaron de José. Sí, cómo no, que Dios va a hacer eso contigo. Podrán rasgar y quitarte el manto, la túnica de colores, pero no podrán arrancar el propósito que Dios tiene en ti. Gloria al nombre de nuestro Señor. Pero sabes, esforzarse es hacer las cosas con ahínco. Usted y yo no podemos ser personas promedio. No. Usted y yo debemos dar el 100 en lo que hacemos. Y por eso muchas personas aún no ven los resultados que esperan. Porque tienes sueños buenos, tienes visiones poderosas aún de parte de Dios, pero no quieres pagar el precio del esfuerzo. Y no hay éxito sin esfuerzo. Aún cuando, vuelvo al punto, haya una palabra de Dios sobre ti. Aún cuando Dios haya puesto ese sueño en ti. Aun cuando Dios haya colocado una estrategia, si tú y yo no somos diligentes, no nos esforzamos, nada veremos. Nada veremos en nuestras vidas. El Señor, ¿sabes? Cuando nos manda a esforzarnos, es para que nosotros entendamos que debemos prevalecer a esa lucha que tenemos a diario con nuestra alma. Esa alma que quiere hacer las cosas solamente cuando lo sentimos. Esa alma que quiere hacer las cosas si nos conviene. Esa alma si quiere hacer las cosas cuando todo favorece. Ese es el alma. Y sabe, cuando usted y yo estamos esforzados, no seguimos la orientación del alma, ni de las emociones, ni de los sentimientos, sino de lo que Dios ha dicho. Una persona esforzada es una persona que no tolera excusas en su vida, porque sabe que cada vez que presenta una excusa hay algo que se retrasa en su vida. Una persona esforzada es aquella que no se desenfoca. ¿Y cuántas personas desenfocadas hay? No solamente, ¿sabes? En lo que tiene que ver el servicio a Dios, en el ministerio, desenfocada con tantas cosas por las luces aún del mundo. A otras se desenfoca por lo que otros dicen, por las críticas, por las murmuraciones. Con que Dios cree en ti es suficiente, ¿sabes? Y si tú te dejas alterar por lo que otro diga de ti, no tienes una mente de conquistador. ¿Sí me entiende, mi hermano? No podemos andar chillando por todo. Que me ofendieron, que dijeron, desenfocándonos a cada momento. Por esto no, usted y yo debemos esforzarnos cada día en mantener enfocado. Y que aún, ¿sabe? Nuestra alma se alinea a lo que Dios ha dicho. Usted y yo no tenemos control de lo que otros dicen, de lo que otros puedan considerar acerca de nosotros. Pero sí tenemos control de que eso nos afecte o no. Eso sí es dominio de nosotros. Entonces tenemos bastante en qué esforzarnos, porque Dios sabe. Obviamente bendice al varón de deseo, pero espera que cada uno de nosotros tome su lugar. Dígale al que está a su lado, toma tu lugar. Y el Señor le dice, no solamente levántate ni esfuérzate, sino que le dice, sé valiente. Valiente. Diga valiente. Valiente. Y ser valiente es ser determinado. Es ser determinado. Esa es la valentía. ¿Sabes? No actuar con ambigüedades en nuestra vida. Ay, hoy sí quiero servir al Señor, mañana no. Hoy yo siento que esto es lo que Dios quiere hacer. Entonces si uno de los 10 te dice que eso no es, ya cambias los planes. No podemos ser tan vulnerables ante las situaciones. Tenemos que tener firmeza. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo dijo que lo iba a hacer en mí, aun cuando no esté en mí, Él lo pondrá. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor. Debemos ser firmes. Y sabes, la valentía no tiene que ver con que usted no tenga miedo.
o no tenga temores. No, se trata de que aun cuando haya temor y haya miedo y esté latente tocando a la puerta, usted y yo seguimos adelante, porque aquel que prometió ciertamente cumplirá. Bendito sea el Señor. Valentía es permanecer. Un conquistador permanece mientras otros se devuelven, mientras otros se quejan, mientras otros ven las circunstancias, mientras otros ven las formas de cómo, de lo que no se puede hacer, las imposibilidades. Sabes, el valiente siempre ve las posibilidades. Siempre ve las posibilidades porque se ha atrevido, y eso es valentía, a creer lo que Dios dice, aun cuando las circunstancias digan lo contrario. Eso es valentía. Se necesitaba valentía para repartir la tierra. Pero sabes, primero había que conquistarla. Hay cosas que no tenemos porque no las hemos conquistado. ¿Y sabes cuál es el problema de la mayoría de nosotros? Que no somos persistentes. No somos persistentes. Empezamos con mucho auge, algo, sí, yo lo voy a hacer, que esto, que el otro, después lo abandonamos y ni siquiera nos damos cuenta cuando lo abandonamos. ¿Sabes? Dígalo conmigo, permanecer. Porque la bendición de Dios es para los que permanecen. Es la bendición para cada uno de ellos. Así que yo te invito a que te pongas en pie, por favor. En pie en lo físico y en pie también en lo espiritual. En la determinación. Amén. Porque es el tiempo de ponerse en pie para empezar a actuar. Para empezar a actuar. Que el Señor quebrante todo patrón mental a través de su palabra de postergación. No hay nada, y a veces no lo vemos como un enemigo. Postergamos y postergamos y postergamos. Después lo hago. Y muchas cosas las vamos postergando en nuestra vida. Y ocupamos el tiempo de lo que debería ser hecho en otras cosas. Es una insensatez. Y a veces decimos, no tengo tiempo. Todas las personas que nosotros vemos alrededor, aún personas que no son cristianas, que han hecho cosas que han trascendido, es porque han ido una milla más. Es porque están despiertos mientras otros duermen. Es mientras están buscando las posibilidades, mientras otros se están quejando. Aquellos que aprenden a capitalizar el tiempo, a entender que el tiempo es un recurso poderoso que nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros. Aquel que es conquistador entiende y sabe y lucha, sabes, para cambiar, que su mente sea renovada. Porque nunca Dios nos va a introducir en un nivel mayor si nuestra mente no está acorde a ese nivel. Escuche bien. Por eso dejamos de recibir muchas cosas en nuestra vida. Y el Señor termina con Josué en esa etapa diciendo, escuche bien, solamente esfuérzate. Y en el 7 le agrega, y sé muy valiente. No le dice solamente valiente, como se lo dijo en la otra oportunidad, sino que le dice ahora, y sé muy valiente. ¿Por qué? Porque esta valentía no era ahora para conquistar la tierra y para no temer a los gigantes. Esta valentía era, sabes, para poder tener valor y firmeza para hacer la voluntad de Dios. Por eso le dice, sé muy valiente. Porque para hacer la voluntad de Dios hay que ser valiente. Porque valentía es firmeza, aun cuando otros te quieran mover. Es valor, ¿sabes? Mantenerse, aun cuando otros claudiquen. Porque tú sabes hacia dónde vas y tú sabes lo que quieres. ¿Sí o no? Por eso el Señor le dice, sé muy valiente. Para no apartarse de lo que Dios ha dicho, ni a derecha ni a izquierda. Usted lo puede ver allí. Y hacer, mis hermanos, la voluntad de Dios es para valientes, ¿sí o no? Hacer la voluntad de Dios es para valientes. Aquellos que deciden hacer las cosas a la manera de Dios. Aquellos que deciden mantenerse puros, ¿sabe? Para poder unirse en el pacto del matrimonio. Eso sí necesita valentía. Para no dejarse corromper cuando hay alguna necesidad. Eso hace falta mucha valentía. De no responder al otro como se merece. Eso es valentía. De no pagar mal por el mal que hemos recibido. Se necesita valentía.
Seguir amando aun cuando no eres amado. Seguir amando aun cuando eres criticado. Seguir amando aun cuando no estás recibiendo en proporción a lo que das. Se necesita valentía. Pero ¿de dónde viene esa valentía? Por agradarle a Él. Y el que le agrada a Él siempre será recompensado. Siempre será recompensado. Quiero terminar con esto. En el versículo 9, nosotros lo leemos allí. Pero sabes, allí en el versículo que va después, el 9, quiero que escuche esto. Por lo general la mayoría de nosotros lo conocemos. Les he contado muchas veces que lo aprendí a mis 5 años de memoria. Me lo enseñó mi mamá. Josué 1:9. Y decimos, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Casi que lo rapeamos. No temas ni desmayes. El Señor estará contigo donde quiera que vaya. Esa es la parte que más me gusta, ¿verdad? Donde quiera que vaya, el Señor va a estar conmigo. Y sabes, el Señor le dijo a ellos, y nos lo dice en su palabra claramente. A mí eso me emociona. Leer todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Todo lo que Dios quiere para mí, yo me lo creo. Están así que si Dios le dice al hermano que lo ama, yo creo que es conmigo. Hay que creerse todo lo que Dios dice. Él no miente. Él no se retracta como nosotros, ni es condicional por sus emociones. No. Él es fiel. Pero hay cosas que Él tiene para nosotros. Pero Él dejó bien claro algo, entiéndalo bien. Que dependía de nosotros hacer prosperar nuestro camino. Te lo leo, el 8. El 9 está condicionado al 8. Cuando termina, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas, eso está condicionado al 8 que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice de tu boca. Porque muchas veces, por eso hay que renovar la mente, la boca cierra lo que la unción abre. Por eso el Señor le dijo, cuando ellos iban a conquistar Jericó, léalo allí. El Señor le dice, 7 días. En estas vueltas de los 7 días, calladito. Nadie va a decir nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la boca muchas veces estropea aún los planes de Dios. Y ellos por 7 días dieron la vuelta calladito. Y al 7º día que dieron las 7 vueltas ese día, entonces dieron un grito. Y se cayeron los muros. Ya ustedes lo conocen la mayoría. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Otra vez el Señor nos repite lo que nos dijo el jueves. Meditar es recordar. Y cada vez que recordamos lo que Dios ha dicho, no solamente lo que ha prometido, sino lo que Dios ha dicho, eso nos encausa en la voluntad de Dios. Y dice, y hagas, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solo entonces, dice la palabra de Dios, harás prosperar tú y yo, tu camino. Dice, harás prosperar tu camino, no dice yo haré prosperar tu camino. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es lo que nos espera para el 23, para el 24, para el 25 y lo que Dios quiera. Siempre y cuando seamos valientes en hacer la voluntad de Dios.